Hola, vamos a finalizar con el capítulo 5 de esta primera parte de drenajes urbanos. Nosotros en esta parte hemos visto, digamos, la parte física desde la generación del agua residual de diferentes medios, cómo se pueden dividir en diferentes sistemas de alcantarillados, ya sea separados o combinados, o alguna combinación o alguna modificación de ellos. Se ha visto que se quiere reducir la cantidad de aguas lluvias, porque obviamente es una cantidad de agua que se tendría que ser tratada y que hay diferentes métodos para tratar de reducir esas aguas lluvias, eh, y que se basan en reducir el agua que llega al sistema mediante pavimentos permeables, eh, pozos de infiltración, zanjas de percolación y otros combinatorias, etcétera. Ahora vamos a ver que está ya llegando la infraestructura de la planta de tratamiento y después en la segunda parte veremos qué pasa dentro de la planta de tratamiento. Pero en esta primera parte del capítulo 5 les vamos a ver acerca de qué pasa con esa cantidad de agua lluvia que no pudimos retener con algún otro medio y va a llegar a la planta de tratamiento. Entonces, primero, un tema importante es saber, bueno, cuáles son los contaminantes que tenemos en el agua lluvia. Entonces, básicamente, hay dos tipos de contaminantes, que son la contaminación atmosférica y la contaminación de la superficie. La contaminación atmosférica, por ejemplo, pueden ser mercurio, que a veces tiene la gasolina, puede tener algún hidrocarburo, disculpen la letra, pero puede tener algún hidrocarburo, puede tener un montón de químicos que están en el ambiente, no en el aire. Y hay cosas de contaminantes que pueden estar en la superficie, por ejemplo, microplásticos, microplástico, pueden haber restos de llanta, obviamente eh, cuando un auto va rodando deja algunos de sus restos, ¿no? Por la fricción, pues existen esos restos de llanta, van a haber, por ejemplo, sales, pueden haber, por ejemplo, eh, otros diferentes contaminantes, eh, que pues eso después les vendrá en la presentación, pero básicamente son como ejemplos que quería dar. Y esos tienen una influencia en el sistema de drenaje. Primero, que obviamente dependiendo de la partícula en el drenaje se van a acumular. Entonces tú tienes un tubo, que el tubo es grande, el tubo tiene una pendiente, pero de pronto la pendiente no es tan grande. Entonces, pues obviamente hay algunos materiales que por su peso y su tamaño quedan aquí acumulados. Entonces, pues obviamente al hacer eso, pues tapona poco a poco la tubería, quita sección y es un punto importante que vamos a ver más tarde con lo que llaman el fair flush. Igualmente, eh, la tubería, que voy a hacer otro ejemplo de tubería, le crece lama y le crece algas y le crece una biopelícula. Pasa, porque obviamente es una zona húmeda y le va a generar una biopelícula. Esa biopelícula, en términos generales, es buena porque lo que hace es que lubrica el tubo de alguna manera, porque como los materiales de la tubería son concreto, arcillas cocidas,
esos son materiales porosos y al crecer esa capa de esa biofilm o esa película biológica con esas pequeñas lamas, esas pequeñas algas o material biológico como una nata que le crece, genera que el tubo se vuelva, digamos, como más resbaloso y entonces el agua fluye mejor, que eso es bueno, porque si el agua fluye mejor, pues evacúa más rápido materiales que de pronto queden por acá acumulados. Pero dependiendo de que si digamos entran tipo arenas o cosas abrasivas, pues rompe y quita esa barrera y pues entonces vuelve a estar el tubo, digamos, pelado y pues vuelve como a su condición original, que pues está ok, pero pues es mejor que tenga esa barrera. Y el concepto del fair flush, que es la primera descarga. Obviamente cuando viene la lluvia, eso, al ser un evento tan grande, lava toda la cochinada que hay en la tubería, básicamente. Bueno, no la va a poder lavar por completo porque es una tubería recontra cochina, ¿no? Pero pues en términos generales va a limpiar mucha cochinada. Entonces va a llevar mucha agua por la lluvia que viene, hace harta agua en exceso. Y fuera de eso, arrastra toda la cochinada que anda pegado en el tubo y que anda pues también por la ciudad y todo. Entonces esa primera descarga o el fair flush es lo más contaminado que hay y eso se debe evitar que llegue a un cuerpo de agua sin tratar, ¿no? Porque pues obviamente vamos a hacer que aquí está la ciudad, con su drenaje, viene su tubería y entonces por acá viene la planta de tratamiento, Water Waste Treatment Plant. Y obviamente habíamos dicho que hay un elemento que en caso de que haya mucha agua, simplemente dice, papi, libere el agua en lugar de dañar la planta de tratamiento. Pero si ese fair flush se manda por acá, pues es una cochinada. Entonces es mejor tener de alguna manera un pequeño tanquecito que almacene ese fair flush y después de que lo almacenó, pues ya que libere el agua. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, diferentes métodos de manejar el agua lluvia antes de que llegue a la planta de tratamiento. Entonces, hay diferencias. Hay una que son tanques de agua que retienen el fair flush, que era lo que te explicaba en esta diapositiva. Sus siglas es STR y puede ser online y offline. Ahorita explico qué significa que sea online y offline. Existe también eh, tanques de agua lluvia con un overflow para el agua combinada del agua lluvia, que es el esteo. Ahorita también vamos a ver de qué trata. Eso es básicamente otro tipo de tanque. También puede estar online y offline. Y pueden haber combinaciones. Esto ya no nos interesa tanto, pero pueden haber combinaciones. ¿Qué significa que sea online y qué significa que sea online, offline y qué es el overflow? Entonces, primero, que sea online significa que el flujo de clima seco, que recordemos que el flujo de clima seco es la suma del caudal doméstico más la suma del caudal industrial más el caudal de las infiltraciones. Soy un poco insistente con eso, pero es importante que se acuerde de qué trata este flujo en clima seco. Entonces, en el online significa que el flujo de clima seco pasa a través del tanque. ¿Qué significa eso? Eso es, voy a hacer un corte. Entonces viene el tanque en la parte interior. Estoy haciendo un corte, digamos, así, para que quede como más simpático y que se entienda más. Aquí está un tanque, por acá viene, no sé, la tubería, chac. Y esa tubería acá está, viene con una canaleta.
Entonces este tanque pasa el agua por esta canaleta y siempre está pasando por el tanque. Si hay un evento de lluvia, pues obviamente este tanque pues se sobrepasa o la canaleta que hay abajo se sobrepasa y empieza a llenarse el tanque poco a poco, obviamente, hasta que se llena. Y algo pasará, pero pues básicamente eso es online, ¿no? Que el flujo seco pasa a través del tanque. Offline significa que el flujo seco pasa de forma separada de el tanque y hay un nuevo elemento que es necesario, que es un separation weir. ¿Qué significa eso? Si lo vemos en planta, entonces en planta es que viene la tubería por donde pasa el agua, ¿ya? Por acá está el tanque que va a almacenar, por ejemplo, el fair flush. Y eso significa que este flujo no pasa primero por esto. Y hay un elementico extra que es como una compuertica que fluye y este lo manda para acá, lo conecta hacia aparte. Entonces offline significa que el agua fluye por acá y no pasa por el tanque. En el caso de un evento de lluvia existe un separation weir y este separation weir es una estructura que redirige la primera agua lluvia al tanque de almacenamiento y pues si se llena pues pasará alguna otra cosa. Después lo veremos en los dibujitos, pero básicamente eso es lo que indica. Y el overflow es otra estructura que controla el exceso de flujo de agua y ayuda pues obviamente a proteger las estructuras que están aguas abajo. Después también lo vamos a ver en los diagramas que se ven a continuación. Vamos a iniciar pues con el más clásico y el más fácil, que es un tanque de agua lluvia que retiene el primer flush. ¿Y qué era el primer flush? Toda la cochinada que arrastra el tubo y el agua con la primera llegada de agua. Entonces, recordemos que las letras es este R, de R que retain. ¿Retain qué? El fair flush. ¿Qué es el fair flush? Que lo primero que llega es el agua más cochina con toda la porquería que arrastró por todos los tubos. Entonces, siempre va a estar el overwhelm, que es esto, perdón, el overflow, es esta OW, que es una estructura que cuando se llena un tanque redirige el flujo para otro lado. Entonces, esta primera imagen que vemos acá, hasta acá, esta primera es cuando el flujo que está entrando, o sea, Q, caudal in, que entra, es menor al caudal que sale menos el flujo seco, o sea, básicamente en condiciones normales. El agua pasa a través de esta eh, eh, overflow, como no está over, o sea, más arriba del flujo, o sea, está en condición normal, pues pasa a través de ella, pasa por el tanque, tucu, 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 ni se entera y se dirige hacia la planta de tratamiento. Empezó a llover, entonces al empezar a llover va a empezarse a llenarse el tanquecito. Si te das cuenta aquí, pues las flechas aumentaron porque ha aumentado el flujo de agua. Y se empieza a llenar el tanque y pues sigue saliendo un flujo de agua normal hacia la planta de tratamiento. Siempre va a ser pues el mismo flujo de agua, porque para eso se diseña, para que no llegue un sopetón de agua y dañe la planta. Luego de que llovió mucho y el tanque se llenó hasta bien arriba, en ese momento este overflow redirige el flujo de agua directamente a la fuente. Eso es lo único. ¿Cómo se maneja esto? Pues con alturas. Básicamente viene un tubo acá, que es este tubo de acá. Estoy haciendo un esquema muy esquema, ¿no? Y viene aquí el overflow, que tiene obviamente eh, una, como diferentes comporticas.
para diferentes alturas. Acá viene, digamos, un tanque que está un poquito más abajo, entonces aquí está el overflow de alguna manera. Entonces se va llenando por acá, llena por acá, se llenó el tanque. Cuando se llenó por completo el tanque, entonces esto se rebosa y se rebosa para el otro lado. Y se cierra básicamente. Y se empieza a rebosar es para el otro lado y el tanque pues ya no llena más. Y sigue enviando agua. O sea, es como un pequeño esquema que hice como para que se entienda mejor, pero básicamente es eso. Y sigue enviando el agua a la planta de tratamiento. Dejó de llover. Pues entonces el overflow pues no está rebosado, así que no sigue enviando agua al cuerpo, ya no hay más, porque pues ya dejó de llover y se empieza a bajar el nivel del tanque periódicamente y se sigue enviando el agua a la planta de tratamiento. Sencillo. En el caso que sea, y esto es online, porque el agua pasa por el tanque, como te expliqué en este pequeño diagrama. El offline. El offline, entonces, necesita un elemento adicional. Tenemos el mismo overflow, pero tenemos un elemento adicional que es ese SW, que era una separation pair. ¿Ya? Entonces ese SW igual a separación. Bueno, es esto, para que nos acordemos, ¿no? Entonces, básicamente el agua pasa directo hasta la planta de tratamiento en condiciones normales. Empieza a llover. Entonces, cuando empieza a llover, una parte del agua se envía siempre a la planta de tratamiento, pero esa separation ware que funciona similar a este overflow, empieza a pasar el agua al overflow y el overflow lo manda de nuevo al tanque. Cuando el tanque se llena por completo, como acá, se llenó por completo, tucu, 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 el overflow pues se activa, no deja pasar más agua al tanque y empieza a enviar el agua al cuerpo, de agua, río, lago, lo que sea. Pero acá se mantuvo toda la primera fair flush, o sea, toda la primera cochinada. Luego, entonces, de que termina la lluvia, pues obviamente no hay más agua que esté enviando esta separation ware, no hay más, pero el tanque está lleno y se tiene que bombear de nuevo hasta la tubería principal para que se empiece a enviar a la planta de tratamiento. Son dos sistemas. En mi opinión, yo prefiero los tanques online, pero a veces por condiciones hay también el offline, también tiene cierta seguridad y pues así no se mezclan los flujos de agua, hay menos riesgo de que se dañe la infraestructura, pero bueno, básicamente esto. Acá hay algunas cosas que era lo que te decía, que primero que mantiene la agua con la mera cochinada y la retiene para de verdad ser tratada. El agua que después viene ya no viene tan cochina porque ya se hizo esa primera lavada, entonces ya se puede enviar a la fuente sin tantos remordimientos. Voy a ver online y offline. ¿Para qué es esto? Normalmente se usa cuando las áreas de captación son pequeñas, y no hay ningún otro tanque previo de almacenamiento de agua. No hay tratamiento del wastewater cuando empieza a botarse, acá y empieza a botarse directamente a la fuente, no hay tratamiento ninguno y no puede retener el material que flota pues muy bien, ¿no? Pues obviamente pues es un tanque y pues está aquí y, y acá está este material que flota, entonces este material que flota no entra porque se sobrepasa por los overflow y se va directamente a la fuente.
Entonces, pues siendo un poco escatológico, si hay materia fecal que está flotando, pues a veces no va al tanque, sino que navega, digámoslo así, libremente hasta el cuerpo de agua. Entonces, materiales que flotan no se retienen de manera efectiva. Aquí pues está la comparaciones, las puedes ver. Y aquí está la siguiente, que es que viene un tanque separado, que este tanque es que no retiene la primera cochinada, sino es un tanque que siempre está activo. Y es de esta manera, también puede ser online. Acá está el tanque, se empieza el evento de lluvia, se empieza a llenar el tanque. Cuando el tanque se empieza a llenar mucho, hay un overflow eh, que interno que hace que el agua se desvíe, pero esta agua se trata mecánicamente, se separa un poco la parte sólida y solamente se envía como la parte líquida a la planta de tratamiento. Eh, Cuando ya el tanque se llenó, pues se sigue saliendo por acá el agua, pero a la vez también por acá ya con el resto de cochinada, digámoslo así. Y cuando deja de llover, pues el tanque se empieza a desocupar de una manera común, básicamente. Offline, lo mismo, pero entonces necesita siempre una separation wear, que es lo que ves acá. Estos siempre los preguntan en el examen, así que apréndase los dibujos. Son 4 dibujos, 2 de este O, uno online, uno offline, y 2 de este R, uno offline, uno online. Apréndaselos, que eso normalmente los preguntan. Aquí muestran un poco de el ejemplo de cómo se ve por dentro. Como te decía, son tanques que juegan con los niveles y cuando llegan a cierto nivel se rebosan y llegan a los otros tanques. Y aquí pues están las desventajas y ventajas. Esto también es bueno que se lo aprenda, porque a veces hay preguntas acerca de eso. Existen las combinaciones, como te decía, uno puede pues combinarlos. Y pues aquí está otro que es diferentes con otros tanques adicionales, pero pues los básicos y los principales es que usted sepa de estos, es la verdad. Listo. Eh, Esto es básicamente lo que te puedo enseñar en este momento. Mi recomendación pues es apréndalas, cosas básicas. Yo creo que con lo que te expliqué de pronto te da para entender más rápido las diapositivas y tener como una mejor parte en el examen. Y en el siguiente video creo que podemos tratar de resolver algunos exámenes de la parte de Urban Drainage. Eso es. Entonces el próximo video tratemos de resolver algunos exámenes y pues ya con eso lo terminamos por lo menos esta primera parte. Han sido más videos de lo que esperaba, pero pues siempre el tema es relativamente largo. No es difícil, como te das cuenta, esta primera parte no es difícil, son muchos conceptos, muchas cositas, pero pues, hay que dedicarle un tiempito. Y creo yo que con estos videos, pues por lo menos te da un nivel básico para poder pasar al examen, por lo menos esta primera parte. Después trataremos de hacer la parte 2 que es la parte química, por lo menos algunas preguntas básicas que tú puedas responder. Vale, eso es todo.